Edmundo Jacobo Molina, buenos días, bienvenido, experto en temas electorales. ¿Qué me dices de todo esto? Bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Hay muchísimas cosas que estudiar, ver con mucho cuidado los votos, pero para empezar, lo que es increíble es que a esto se le llame un éxito. Eso es lo primero que habría que señalar, porque yo no veo de dónde puede ser esto un éxito con una participación que se estima a lo mucho del 13%, según la propia autoridad electoral. No estamos hablando de encuestas por aquí y por allá. La encuesta más robusta que se levantó a partir de las sábanas desplegadas en 1,600 casillas de las 84,000 que se instalaron en el país indican un rango entre 12 y 13% de participación. Ahorita, si vemos los datos en tiempo real, está apenas rebasando el 11% de participación. Es decir, por donde se le vea, estamos hablando de una participación bajísima en la elección de uno de los tres poderes del Estado. El año pasado, en la elección presidencial, tuvimos una participación ya baja, pero del 60%. Las intermedias del 21 rebasó un poquito el 50%, cosa normal. Hay una diferencia entre la elección presidencial y la intermedia para la Cámara de Diputados. Pero que ahora, en el poder equivalente, porque estamos hablando del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, apenas se dé el 13%, y a eso se le denomina un éxito, después de todo el despliegue publicitario, en donde la misma presidenta de la República salió a invitar a la participación ciudadana, el Tribunal Electoral abrió la puerta para que funcionarios públicos pudieran hacer promoción del voto, etc., 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 todo lo que fuimos testigos en las últimas semanas alrededor del tema. Movilizar apenas el 13%, inferior al 17.5% de participación, que ya fue muy baja en la famosa revocación de mandato, y no hablar del 7% para el juzgar a expresidentes de la República. Es decir, por donde se le quiera ver en términos cuantitativos esta elección, independientemente de que es un absurdo pensar que se va a resolver el problema de justicia eligiendo jueces, pero es una elección con una bajísima participación, y lo que trae consigo es la falta de legitimidad del resultado. Y de eso tenemos que hacernos cargo. O sea, no logró atraer la atención, no digamos conquistar, atraer la atención de la ciudadanía para acudir, porque no se entendía de qué se trataba. Porque en democracia, por favor, hay que decirlo una y otra vez. La democracia no se reduce a ir a la urna, a depositar un voto, se ejerce todos los días, y la elección directa no es para todos los efectos. Por eso elegimos representantes, para que a nombre nuestro tomen decisiones. Imagínate que se estuviera consultando día a día a toda la población sobre todos los diferentes problemas que nos son comunes, pues bueno, simplemente sería un verdadero absurdo, y que llevaría absolutamente a la inmovilidad de la sociedad. Entonces se está distorsionando todo el concepto de democracia, y se habla de que somos el país más democrático del mundo. La misma presidenta el día de ayer lo volvió a reiterar. El expresidente López Obrador, que por fin apareció en público, dijo: tenemos la mejor presidenta del mundo. Imagínate que no fuera a votar, ¿no? El artífice. Exactamente. ¿Y por qué la necesidad de reiterar que es la mejor presidenta del mundo? ¿Que están viendo otros datos que nosotros no vemos para que lo esté diciendo sistemáticamente? Y esto lo refleja. No es un éxito, perdón, es un fracaso. Es un fracaso para quien promovió la elección, para quien promovió esta reforma absurda, pero también es un fracaso para la democracia mexicana. Eso es lo que está en juego en todo esto. Y luego, todavía rascándole un poquito más a los datos, ahorita lo podemos ver, cuando uno los va analizando, ahorita el avance todavía no llega al 50% de las casillas. Fíjate bien, hace un año, cuando la elección presidencial, a estas alturas, ya teníamos resultados muy claros para la presidencia de la República. Ya teníamos también un PREP muy avanzado. Y apenas en este momento, todo el despliegue de los 300 distritos del INE, apenas nos están dando cuenta ni siquiera llegamos todavía al 50% de las casillas que se instalaron. Que, por cierto,
Son 84,000, no las 170,000 que se instalaron hace un año. De todo eso estamos hablando, es decir, y da lugar a cualquier tipo de especulación. Pero vayamos a los datos. Si uno analiza la página del INE, va viendo el avance. Cuidado, porque hay dos pestañas. Una para resultados para candidatas a la Corte, porque ahorita están apenas en el cómputo de la Corte. Después vendrán los del Tribunal Electoral, magistrados y jueces. Eso nos va a llevar un largo proceso de al menos 10 días, si no es que de 12 días. Pero si uno analiza esa página del INE, va a encontrar una pestaña que dice candidatas y otro candidatos. Porque recuerden, la Corte ahora se va a integrar no por 11 miembros como es actualmente, sino por 9. 5 mujeres y 4 hombres. Si uno analiza esos datos, va a ver que quien encabeza esa lista por el momento es Lenia Batres. Pero si uno va más abajo, va a encontrar dos rubros bien interesantes. Votos válidos. Lenia Batres en la parte de mujeres. Pero aquí lo interesante es que yo también mencioné más temprano que iba liderando Lenia Batres, Esquivel y Loreta, las mujeres, pero desde luego hay que ver la lista de los hombres. Y arriba de todos y todas va un personaje que es Hugo Aguilar. O sea, arriba de Lenia, arriba de Esquivel y arriba de Loreta. En este momento va arriba Hugo Aguilar. Detente aquí. ¿Quién es Hugo Aguilar? Candidato indígena. Qué interesante. ¿Candidato indígena? ¿Lo conocíamos? Pues yo no. Yo tampoco. O sea, bueno, sí lo conocí por mi trayectoria como autoridad electoral. Lo que recuerdo de Hugo Aguilar es lo siguiente. Él fue subsecretario de Asuntos Indígenas en el gobierno de Gabino Cue en Oaxaca. Y tuvo cierta relevancia porque fue la eterna disputa que tiene desde la época de la colonia. En el gobierno de Gabino Cue. Gabino Cue. Sobre los Chimalapas. Acuérdate que hay un conflicto ¿no? entre Oaxaca y Chiapas sobre los Chimalapas. Y Hugo Aguilar, siendo subsecretario de Asuntos Indígenas en el gobierno de Oaxaca, de Gabino Cue, jugó un papel muy relevante para hacer llegar incluso a la Corte documentos de la colonia donde se identificaba la región de los Chimalapas y demás. Entonces adquirió ahí cierta relevancia. Después, por razones que no tengo el detalle, salió del gobierno de Gabino Cue y fue funcionario del Instituto Electoral de Oaxaca. Nunca fue nombrado como tal, pero fue encargado de despacho y fungió como encargado de despacho para toda la costa normativa. Acuérdate que en Oaxaca tenemos este problema de que hay elecciones constitucionales, pero también hay elecciones de lo que se llama por usos y costumbres, respetando la normatividad indígena. Y él encabezó, como encargado de despacho por creo 2 o 3 años, esa cartera del Instituto Electoral de Oaxaca. Después de eso, ya siendo presidente López Obrador, pasó a ser el segundo de a bordo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y fue un funcionario, era el segundo a bordo de este Instituto de Pueblos Indígenas. Hasta ahí tengo más o menos la trayectoria de Hugo Aguilar, pero sin duda no es una figura que apareció ahora en la contienda como de la relevancia de una señora Batres o de Yamil Esquivel o de Loreta Ortiz o de algunos otros que se les mencionaron. Aunque sí está en el acordeón, ¿eh? Sí, aparecen en el acordeón. Porque, a ver, aquí es importante. Yo tenía aquí el acordeón y ahorita que la verdad no había registrado que se trataba del mismo, pero es Aguilar Ortiz Hugo. Y en el acordeón que tenemos aquí, pues están las ministras de la 4T, Batres, Esquivel, Sarinene, Loreta Ortiz y Maristela Ríos. En el acordeón que circuló amplísimamente, el de los colores, están estos nombres de mujeres. Y en el de hombres está en primer lugar Hugo Aguilar Ortiz. Así es. O sea que sí hubo una promoción de estos nombres, incluyendo el que ahora puntea en la lista de quien tiene mayor número de votos hasta el momento de la mañana. Está en este acordeón, que es uno de los que se difundieron masivamente, está Hugo Aguilar Ortiz. También se promovió a Irben Espinosa Betanzo, a Giovanni Azael Figueroa Mejía y a Arístides Rodrigo Guerrero García. En la
boleta nacional morada, que es donde estaban los números de Batres, de Esquivel, de Sara Irene, de Ortiz Alf y de Ríos González María Estela. Y de hombres los que acabo de mencionar, 34, 41, 43, 48. Quienes recibieron estos acordeones, pues tuvieron, yo digo muy elegantemente, la orientación de votar por estos nombres. Y el número 1, o sea, el primero promovido, pues ese que está ahorita arriba. Eres muy elegante. Yo soy elegante. Sí, muy orientar elegante, a la población. Voy a seguir tus pasos porque yo no inducción, estoy porque inducción es un poco rudo, ¿ves? Yo no sé si las autoridades... Pero claro, fíjate, hay tienes quien dice toda que es la delito razón. electoral, ¿no? Esto de la orientación, bueno, más bien ya, si lo traduces en inducción. Y lo dijo ya el INE y el tribunal, pero muy tarde ya en la época, en la temporada de veda, dijo que era un delito. Pero bueno. Se había dicho desde el oficialismo que se tendrían que buscar Benitos Juárez para la Corte. Y puede ser que este sea el Benito Juárez que se pretende desde la Corte por su carácter, por su perfil, por su trayectoria, porque es el perfil del candidato indígena que está perfilándose hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la narrativa oficial, pues que ni mandado a hacer para efectos prácticos. Sí, y fíjate, analizando los datos, que tienes toda la razón, porque aparece en el listado, no es un personaje que haya aparecido de repente, porque estaba en los acordeones. Sí, yo no lo conocía, pero estaba en los acordeones. Sí, y fíjate la diferenciación del voto. Cuando uno toma la lista de las candidatas, Lenia Batres hasta el momento lleva 2.401.000 votos. Sigue Yasmín Esquivel con 2.079.000 y Loreta Ortiz con 2.013.000. ¿Sí? Hay una diferencia importante de casi 400.000 votos entre Lenia Batres y Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. ¿De acuerdo? Ahora, si uno analiza los resultados para los candidatos, Hugo Aguilar lleva 2.535.000. O sea, le saca a más de 100.000 votos, 130.000 votos aproximadamente a Lenia Batres. Pero luego el segundo lugar de hombres lleva 1.356.000. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, esto a mí me indica, simple y llanamente, de que sí hubo inducción del voto, o como tú dijiste elegantemente, perdón, orientación del voto. Hubo una orientación muy clara para Hugo Aguilar. Uh-huh. Muy, muy clarita. En cambio, entre las tres mujeres que encabezan la lista, sí hubo orientaciones, se movieron fuerzas. La que estaba primero era Lenia. Exactamente, se movieron, pero hay una cierta homogeneidad. En cambio, en los hombres hay una diferencia muy importante. De más de 1 millón de votos. Entre el primero y el segundo. Entre el primero y el segundo lugar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, más de 1 millón de votos de diferencia. Sí, tienes razón, sí, entre las mujeres hay un porcentaje diferente, pero casi 1 millón de votos de diferencia. Es decir, se echó la maquinaria o el voto de los ciudadanos por Hugo Aguilar. Y bueno, independientemente de los méritos del señor Hugo Aguilar, que tiene su trayectoria. No se discute porque tiene su trayectoria, sí. Efectivamente, pero para el amplio público mexicano, para la ciudadanía en general, no es una figura conocida. Se les promovió mucho más a las tres ministras que cualquier otro candidato hombre. Entonces, sí hay una movilización, una inducción, para que la maquinaria que salió a votar, que es muy inferior en número a lo que podría esperarse, sí tuvo una inclinación muy clara por el señor Hugo Aguilar, aunque no tuviera la notoriedad social, pública, de las tres ministras. Es decir, a lo mejor es lo que tú dices, no lo había pensado, Carmen, la figura de Benito Juárez revivido. No, pero absolutamente, lo dijo la presidenta. ¿No? Queremos Benito Juárez. Y claro, a ver, es una figura histórica, muy relevante, etcétera, y bueno, le da un cariz al asunto muy importante para una narrativa oficial de que las cosas en este momento van a ser totalmente distintas a lo que eran, y tener eventualmente a un presidente de la Corte indígena, como lo fue en su momento Benito Juárez, pues queda perfectamente en una narrativa oficial. Efectivamente. Ahora, más allá del simbolismo y que se busquen simbolismos de esta naturaleza,
cuáles son los méritos en términos ya no de un personaje que tuvo en su trayectoria profesional responsabilidades respecto a pueblos indígenas para presidir la Corte, que tiene atribuciones que van mucho más allá de la atención a pueblos indígenas, independientemente de la valía y la importancia que una cuestión de esta naturaleza pudiera tener. Entonces sí hay, yo alcanzo a ver aquí ciertas intenciones muy claras que indujeron el voto en un sentido o en otro, independientemente de la escasa votación del mismo, que desde mi punto de vista le quita legitimidad al proceso y a la propia democracia. Vamos a ese cuadrito, porque en esta parte es importante escucharte, porque aquí hay un resumen. Si vemos en la pantalla del INE, si la podemos poner en la pantalla de Aristegui Noticias, se lo apreciamos, el resumen de la votación, se puede consultar ahí, consulta tu votación, y ahí en consulta tu votación viene resumen de la votación, y aquí estamos viendo votos válidos, votos nulos y recuadros no utilizados. Y aquí hay que también empezar a contar esta aritmética. Efectivamente, este es algo que hay que ver con mucho cuidado. Se habla... ¿La pueden actualizar? Porque ya van 51 millones. Exacto. Si la actualizan, será mejor. Sí. Lo importante de lo que vamos a ver a continuación es para hacer un análisis muy claro de... ¿qué significan estos 13 millones de votos frente a un padrón de 99.7 millones de ciudadanos? Es decir, es el 13% de los electores que acudieron a las urnas. Vamos a traducirlo de otra manera. El 87%, digámoslo así, decidió no ir. No nos van a vender que 13 millones fueron. Sí, 87 millones no fueron. No acudimos a votar, me incluyo. Pero además, si uno analiza qué pasó con estos 13 millones de votos, ahí en el cuadro que ahorita vamos a ver actualizado, hay una primera columna que es del orden de los 77, acá está 51, 71, son 77.5% de ellos son votos válidos. Quiere decir que el otro 22.5% son votos o nulos o una nueva categoría que aparece aquí que se llama recuadros no utilizados. Y cuando uno va a ver qué significa esto de recuadros no utilizados, dice espacios sin marcas ni registros en la zona de recuadros o alguna otra de la boleta que no permite identificar con claridad el sentido del voto. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir entonces que más de un 22% de quienes acudieron a votar o anularon su voto, 22%, o anularon su voto, o bien no votaron por sus 9 opciones, a lo mejor votaron por una, por 2, por 3 y no por los otros, o bien dejaron en blanco, o bien no se puede identificar cuál es el sentido del voto, porque a lo mejor el 1 parece 7, el 7, 1, el 3, 8, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que todavía la participación ciudadana, si uno lo ve a través de estos datos, es inferior a los 13 millones que se cantó como un triunfo de la democracia mexicana. Es decir, todavía es más profundo lo que, perdón, no tengo otro calificativo, del fracaso de una elección de esta naturaleza, independientemente, insisto, que no va a resolver el problema de administración de justicia en el país, que de lo que se trata más que de una elección democrática es el asalto al Poder Judicial, la cooptación del mismo desde el Ejecutivo y disfrazado de democracia. Pero aún los mismos datos no soportan que realmente hayan ido 13 millones de mexicanos, sí acudieron a las urnas, pero no todos a votar por alguna candidatura o no, sino muchos anularon su voto o votaron por unos y no por otros, o el sentido de su voto no se puede identificar, como la misma tabla que estábamos viendo en pantalla del propio INE. ¿Lo podemos poner en pantalla? Lo indica. A ver si tenemos lo de 50 millones. Ya, aquí estamos ya cerca del 50% de las casillas que se computan, ¿no? Es decir, sí, ya rebasamos 50.27% de las casillas. Y ahí lo podemos ver. Ahí están. Votos válidos, 39 millones. Votos nulos, 5 millones, es decir, el 10.83%. Y el otro recuadro de no utilizados, 11.6.
que es otra clasificación. Entonces, si fuera solo los votos anulados, casi 11%, y los otros que solo utilizaron un recuadro, o no, recuadros no utilizados, 11%. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué números tan altos si solamente se acudieron a las urnas 13 millones? Porque cada una de las personas que acudieron a las urnas, para el caso en particular de la Corte, tenían la posibilidad de elegir a 9. No, sí, porque un montonal de cargos. Y eran 620 millones de boletas. Se dice fácil, ¿eh? 620 millones de boletas, de las cuales se usaron el 13% y se quedaron vivas el 87% de las boletas, porque no se anularon, porque no se destruyeron, porque quedaron ahí. Exactamente. Cuando el año pasado lo cual es un caso, fue es la una, mitad de boletas. Es una cosa muy grave esta, porque si se mantiene este antecedente, ya quedó para la historia esto. No vaya a ser que para las siguientes elecciones digan, pues si las dejamos vivas la vez que se eligió para jueces, pues ¿por qué no para las que siguen? Cuidado, cuidado con el retroceso de rigores para la elección, para las elecciones en México. Efectivamente, porque una de las primeras prácticas que se hacía en las elecciones constitucionales es que los funcionarios de casilla, lo primero que hacían al momento de cerrar la casilla era tomar todas aquellas boletas que no se habían utilizado y anularlas, trazando dos líneas en la misma boleta para que quedara claro que eran boletas anuladas y que nadie tuviera la tentación de usar, como estaban en blanco, con alguna intención que vulnerara la voluntad ciudadana. Esa práctica, que es de primaria, fundamental, ahora en este caso no se usó y como bien lo indicas, podría marcar en una próxima reforma electoral una práctica común para siguientes elecciones, lo cual sería catastrófico, porque ya no se van a contar los votos en la casilla, la ciudadanización del proceso electoral se estaría diluyendo y podría estar terminando no en las oficinas del INE, sino en una oficina de una Secretaría de Estado o Secretaría, una dependencia oficial, el cómputo de los votos, cuando décadas nos llevó a que eso dejara de ser así. Ni más ni menos. Bueno, me parece que no lo dijimos y lo dimos por sentado, pero si yo no me equivoco, quien saque el mayor número de votos para ministro o ministras de la Corte es que se queda de presidente de la Corte o presidenta de la Corte. Ese es el sentido de la elección, la reforma que se hizo. Finalmente tiene que resolverse en el Pleno, pero se insistió en múltiples ocasiones que quien sacara el mayor número de votos presidiría la Corte. Recordemos ¿pero también... ¿Así va a ser o no? ¿O qué dice la ley? La ley lo que dice es que es el Pleno el que lo va a resolver. Pero ¿no la votación? Pero la votación es el indicativo para que el Pleno... ¿Pero podría ser que no? Podría ser que no. Y van a resolverlo entre los que queden. En los que queden. La nueva Corte. Bueno, exacto. O sea que es indicativo, ¿no es obligatorio? No es obligatorio hasta donde está, pero es indicativo de que se resuelve. Y va a ser una presidencia por 2 años, que ese es otro dato importante. Después, la segunda va a ser por 4 años, pero la primera va a ser por 2 años. Y la que sigue también lo nombran ya el colegiado. Exacto. Aunque se supone que el antecedente de los resultados de estas votaciones irá indicando el orden de relación. O sea, que podría ser que el próximo presidente o presidenta de la Corte podría ser quien más votos saque en esta elección y podría ser que el que sigue sea el segundo lugar de esta votación y así sucesivamente, pero eso ya depende de ellos. Exactamente. O sea, tendrá una votación. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Pero no es obligatorio entonces. No es obligatorio hasta donde recuerdo. Es indicativo de resultados. Se insistió mucho en toda la deliberación al respecto. El mismo expresidente López Obrador habló al respecto de este tema y que sería indicativo de que quién es el más popular. Entonces es el que debe presidir la Corte. Edmundo Jacobo Molina, seguiremos hablando y gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ti, Carmen. Buena mañana. ¿Con qué frase te despides? ¿Qué frase has pensado que define este momento que vive México? ¿Tienes alguna que por la noche, madrugada, mañana hayas pensado? El ocaso de la democracia, Carmen, misma que tenemos que recuperar. Buenos días. Buenos días, Carmen.